Bueno, empezamos con libertad de expresión. ¿Cómo están? Bueno, la clase de hoy es otra. Ustedes van a decir, siempre dice lo mismo, son todas las clases importantes. Sí, la verdad que sí, de hecho, habría muchos más temas en derecho constitucional para tratar de los que tratamos nosotros, y tratamos los más relevantes, los que nos parecen fundantes de nuestra materia. Uno de esos es libertad de expresión. ¿Por qué es fundante? Porque básicamente pivotea y se fundamenta y sirve de herramienta para promoverlo y para protegerlo con nuestros dos valores fundamentales que venimos viendo durante el curso, que ¿cuáles son? ¿Cuáles son los dos temas fundamentales del curso? ¿Nos parece? Autonomía y libertad. Muy bien, ¿a qué te referís con libertad? ¿Qué vimos en la primera clase? ¿Cuál era la tensión fundamental? Bien. La libertad de expresión pivotea, se fundamenta y es una herramienta de tanto el autogobierno colectivo, la libertad colectiva, la democracia, como la autonomía personal, la libertad individual. ¿Está bien? Sobre esos dos pilares es sobre los que se sostiene y a los que viene en auxilio la libertad de expresión, y por eso es un derecho fundamental y es una precondición tanto de la democracia como también de la autonomía. Es tan relevante para la autonomía personal, la libertad de expresión, que tengan en cuenta que John Stuart Mill, que es el gran padre del principio de daño, que es el principio ordenador de la libertad liberal, en su libro sobre la libertad, en el primer capítulo, trata el tema del principio de daño y desarrolla el principio de daño para garantizar un ámbito social de libertad, y en el segundo capítulo trata la libertad de expresión. Hasta ese nivel de importancia tiene para garantizar la libertad individual la libertad de expresión. Y la libertad de expresión, a su vez, está como en los dos lados, tanto de la autonomía como de la democracia. Es, por un lado, una precondición, y por otro lado, es una consecuencia que retroalimenta tanto a la autonomía como a la democracia. ¿Está bien? Y por eso es que hay también argumentos, tanto de tipo consecuencialista, que es lo que refiere Nino en el texto que ustedes tienen, como argumentos deontológicos o no consecuencialistas, que fundamentan la importancia de la libertad de expresión. Si ustedes... la libertad de expresión es básica en nuestro sistema, de nuestra forma de entender el derecho y la sociedad, porque si nosotros reconocemos a cada uno de nosotros, a cada uno de los individuos, como iguales, autónomos y racionales, eso implica que el obedecer las leyes, el ordenamiento jurídico, las órdenes del Estado, deben tener como último fundamento la decisión de obedecer de cada uno de esos individuos. ¿Está bien? La decisión de obedecer o no obedecer al sistema jurídico para una de las corrientes, que es la corriente, si quieren, la liberal y también la radical democrática, el fin último, el origen de todo tiene que ser la decisión autónoma de los individuos. O sea, el obedecer no puede estar derivado del ser. El deber ser, la justeza de manejarse, de actuar conforme al orden jurídico, no puede derivar de la coerción estatal, porque ahí estamos dando ese salto que habíamos visto cuando habíamos analizado gobiernos de facto, que es inválido teóricamente, ¿está bien? Tiene que haber alguna razón para que nosotros le debamos obediencia y para que nosotros seamos parte de esta sociedad. Esas razones tienen que ser externas al sistema jurídico, no pueden ser propias del sistema jurídico. Con lo cual, y eso es la base del constitucionalismo moderno, es la base teórica
de la Revolución Francesa, es la base teórica de la Revolución Inglesa, es la base teórica de la Revolución Norteamericana, en donde la soberanía está en el pueblo. El pueblo es el que construye el Estado, y el Estado está al servicio de garantizar los derechos y la libertad de todos. La legitimidad del Estado, la legitimidad de la democracia, se basa en el consenso de cada uno de los que forman parte de ese sistema. Con lo cual, para que uno decida formar parte de ese sistema y para que uno pueda estar de acuerdo, tiene que ser individualmente libre. Y para ser individualmente libre, tengo que poder tener opiniones y tengo que poder expresarlas. Tengo que poder formarme mi propio juicio. Y para poder formarme mi propio juicio, requiero indispensablemente de la libertad de expresión. Necesito escuchar a otros, debatir con otros, interactuar con otros. Si no, no habría ninguna forma de garantizar el consenso de cada uno de los participantes del sistema democrático. Y esto en Mill es claro, ¿está bien? Mill tenía una idea, hay dos dimensiones de la libertad de expresión, o dos aspectos que responden tanto a esto, al fundamento o a la vinculación, más con la democracia o más con la autonomía, que están bien tratadas en un autor que es muy importante, que ustedes no tienen un texto para esta clase de ese autor, porque no quisimos agregar más textos, pero quizás se lo aportemos, que es Owen Fisk, que es un constitucionalista, un filósofo norteamericano muy importante, un constitucionalista más que filósofo, en donde él recoge las ideas de Mill, en donde Mill, en su libro sobre la libertad, analizó y fundamentó y veía y trató la conexión entre autonomía, el principio de daño, y libertad de expresión, ¿está bien? Más que respecto de la democracia, porque Mill la daba por supuesto, esa es la realidad, pero bueno, pero más allá de eso, lo interesante de este análisis que hace Mill es este vínculo entre autonomía y libertad de expresión. ¿Por qué? Porque Mill tenía una idea básica, filosófica, respecto del desarrollo humano, tanto individual como social. Y lo voy a leer de Mill porque tiene una riqueza, su definición, su posición, y es muy cortita, que es la siguiente. Mill creía que, en proporción al desenvolvimiento de su individualidad, cada persona adquiere un mayor valor para sí mismo, y es capaz, por consiguiente, de adquirir un mayor valor para los demás. ¿Esto qué quiere decir? Mill entendía que el desarrollo de la humanidad se basaba en el desarrollo de cada uno de los individuos. A mayor felicidad, a mayor desarrollo de esa individualidad de cada uno de nosotros, iba a ser mayor el nivel de felicidad global. ¿Está bien? Y mientras más cada uno de nosotros se desarrolle plenamente en su individualidad en el sentido de en su personalidad, que pueda ser la persona que quiera ser, que sea libre, que si tiene la orientación sexual que tenga, la tenga libremente y la pueda vivir plenamente, que cada uno de nosotros pueda vivir pleno como quiere vivir, eso nos daba un mayor valor, una mayor autoestima sobre cada uno de nosotros, y eso hacía que cada uno de nosotros pueda participar y ser más valioso para la construcción de la vida en común. ¿Está bien? Si cada uno de nosotros es pleno, cada uno de nosotros está seguro de sí mismo, cada uno de nosotros no es oprimido, ¿está bien? Y cada uno de nosotros es tratado de igual forma, en libertad, ¿está bien? Cada uno de nosotros puede aportar más al desarrollo humano. Y así veía Mill el desarrollo de la humanidad en general. Mill, que es tildado como utilitarista, que de hecho lo es, o lo era un profundo humanista, ¿está bien? Todo su liberalismo era un liberalismo de tipo individual y social, no era un individualismo de tipo como el que hoy estamos más acostumbrados, un tipo de liberalismo, por decirlo así, neoliberal, ¿está bien? Era un individualismo, algunos dicen ingenuo. Yo creo que es el liberalismo en su mejor expresión. También es la mayor contribución que puede hacer el liberalismo, o que hizo el liberalismo a el desarrollo de la humanidad, y creo que las teorías más
populares o radicales democráticas o de izquierda, tienen que prestarle atención a este aporte del liberalismo que es clave y que creo que ha estado en la base teórica del fracaso de algunas de las experiencias que pretendieron liberar a la humanidad. ¿Está bien? Pero bueno, esas son elucubraciones y pensamientos míos que no vienen al caso, pero quería remarcarlo. Y acá viene un punto central que es clave que ustedes lo comprendan, con lo cual les pido que me presten estos 2 minutos de atención especial. Si quieren, pego un grito como para despertar algo. Nosotros vimos el principio de autonomía, vimos el principio de daño, vimos que toda conducta que no cause un daño a tercero, no hay razón para que el Estado le interfiera, no hay razón para que el Estado la regule. Que recién podía haber razones para regular una conducta cuando causaba un daño a terceros. También vimos, no sé si se acuerdan, que el hecho de que haya daño a terceros no implica que haya prohibición, ¿está bien? Ni implica que haya una restricción a esa actividad. Lo que significa que haya daño a terceros es que la sociedad puede decir algo respecto de esa situación, ¿está bien? Que le interesa a la sociedad. Una acción que no cause daño a tercero no interesa a la sociedad. Por eso la sociedad no tiene derecho a meterse en nuestra inclinación sexual o en las acciones que no dañen a tercero, porque no le importa, porque no tiene por qué importarle. Si causa daño a tercero, puede importarle, lo cual no implica cuál es la respuesta que da la sociedad o el derecho a esa conducta que daña a tercero. Hasta acá, ¿esto lo tienen claro? Porque es clave, porque si no parece que cuando daña a tercero la conducta tiene que estar prohibida y cuando no daña a tercero la conducta debe estar permitida. Y esto es clave para entender el sistema jurídico en general, y es ahora en el primer derecho que lo vamos a ver en forma concreta. Lo voy a decir con todas las letras y lo voy a decir bien. La libertad de expresión habilita a causar daño a terceros. ¿Está bien? Los derechos son habilitaciones para causar daño a terceros. Existe la libertad de expresión porque queremos que haya conductas que no sean prohibidas, al contrario, que sean protegidas y promovidas, a pesar de que dañan a terceros. ¿Está bien? Con lo cual, no es que la libertad de expresión, por ejemplo, la protesta, o el derecho a huelga, o el derecho de propiedad, o los vamos a defender en tanto y cuanto no causen daño a terceros. Los vamos a defender y los instituimos como derechos porque causan daño a terceros. Si no causaran daño a terceros, no haría falta regular otro derecho que no sea de autonomía. Con el artículo 19 o con un principio de autonomía podríamos resolver a partir de ahí todos los conflictos. ¿Está bien? Si necesitamos más derechos que el principio de autonomía, es porque queremos proteger acciones que causan daño a terceros. Y la libertad de expresión es una de ellas, o una de las principales de ellas, que vamos a ver durante el curso. Con lo cual, la libertad de expresión protege acciones que dañan a terceros. ¿Está bien? Como dañan a terceros, va a haber regulaciones estatales o regulaciones sociales sobre esto. Pero el principio y la razón por la cual se instituyó como un derecho fundamental la libertad de expresión es para proteger esas acciones que dañan a terceros. Y eso en Mill está claro, ¿está bien? Mill es muy específico, lamentablemente no lo suficiente, pero en diferenciar el principio de daño y el principio de libertad de expresión. Digo esto porque aún en Mill, que es el creador del principio de daño y es el que crea, si quieren, estructura todo su razonamiento y su legitimidad sobre la sociedad, establece que hay una diferencia, que una cosa es el daño a tercero y otra cosa es la libertad de expresión donde se daña a tercero, ¿está bien? De hecho, él dice, Mill expresaba claramente, de que la libertad de expresión era mucho más libre que las acciones, haciendo una diferenciación clara entre acciones y expresión, sin negar que la conexión entre acciones y expresión, ¿está bien? De hecho, Mill lo tenía muy claro, de que el discurso, la expresión,
tenía efecto en la realidad y provocaba acciones. Y decía y sostenía expresamente de que por el mero hecho de que eso sea así, la expresión no debía ser castigada, ni prohibida, ni regulada, que debía ser permitida y protegida. ¿Está bien? Él tenía un ejemplo muy que usaba y que de hecho se utiliza bastante cuando se explica este tema en libertad de expresión, que era, él decía, las opiniones o las publicaciones en la prensa o las expresiones respecto, por ejemplo, de que los negociantes de trigo matan de hambre a los pobres del mundo, o de que el capitalismo y la propiedad privada es un robo, dice, no debe ser estorbada cuando circula por la prensa. Ahora, otra cosa es cuando estemos en la puerta de la casa de un distribuidor de trigo, con una muchedumbre enardecida, armada, y nosotros digamos que es el responsable del hambre de los niños de la Argentina y lo impulsemos a que hay que lincharlo. Dice, esa acción puede ser intervenida, ¿está bien? ¿Por qué? Porque es una acción que tiene una relación directa e inmediata con un daño que es calamitoso, ¿está bien? Entonces, si estamos en esa situación, se puede interferir. Si no es esa situación, donde la acción posterior es inmediata y está determinada y el daño es calamitoso, no hay que interferir en la acción. Hay que dar lugar a la discusión. Si hay tiempo para responder, si hay tiempo para discutir, si hay tiempo para hablar, la pretensión de la expresión debe ser protegida. ¿Está bien? Esto es lo que luego van a ver en el texto de Roberto, de Gargarella, como la idea del libre mercado de ideas, que es la que impulsaba Mill, en donde básicamente lo que sostenía, que esto va a venir después también con el tema de democracia, es que todas las ideas deben competir libremente en el mercado, ¿está bien? Y así poder chocar y competir para que cada uno de nosotros pueda elegir cuál es la idea verdadera o cuál es la idea que nos representa o que queremos abrazar. ¿Cómo era esto último sobre el daño a tercero? ¿A qué te referís, Ignacio? ¿Al tema del ejemplo o al tema de que la libertad de expresión es una habilitación para dañar a terceros? Con la libertad de expresión yo puedo afectar, ¿sí? No, eso sobre las características de daño a tercero, que eran, si era calamitoso, inmediato y qué más. Mill da 3 requisitos. Dice, la acción que provoca el daño tiene que ser ilegal. 2, debe mediar una relación directa e inmediata entre la expresión y la acción. Y 3, el daño debe ser calamitoso. Esas son las 3 requisitos de Mill. Ahora, tengan en cuenta... Calamitoso. Terrible. Ahora, ¿con qué les juega esto respecto a autonomía? Había algo que no era daño, que habíamos visto en Nino. ¿Se acuerdan? Había un principio, el principio de autonomía, que impedía, vinculado a la repetición, al efecto de repetición. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Esto entra para el examen, así que lo puedo preguntar tranquilamente. El principio de dignidad de la persona, ¿está bien? Acá hay un tema respecto de que juegan el tema de la apología del delito, la incitación al delito, o la incitación a la violencia, que es, por un lado está quien emite el discurso, y por otro lado hay agentes autónomos que ejercitan acciones, ¿está bien? Con lo cual hay que tener también mucho cuidado con, porque esta es una excusa muy frecuentemente usada para interferir la expresión, o sea, que esa expresión tiene resultados dañosos en la acción de terceros. Sí, ojo, pero son terceros, sobre los cuales que son plenamente dignos y libres de ejercitar esa acción o no. ¿Está bien? Por eso, Mill hace mucho hincapié en esto de la relación directa e inmediata, o sea, básicamente que cuasi esté determinando la acción, aprovechando una situación de irracionalidad de una masa, por ejemplo, en el ejemplo, y que el daño sea calamitoso, que lo maten, no que le ensucien
el parque o la casa o le tiren huevos, ¿entiende? O sea, está hablando de una situación excepcional que en el momento que hablaba Mill hablaba en un momento donde la libertad de expresión no existía, se estaba empezando a pelear porque exista la libertad de expresión. Veníamos de un sistema de censura previa, bueno, un montón de situaciones que ahora vamos a hablar, y entonces esto era un umbral muy alto, ¿está bien? Este umbral después se tradujo, si quieren, en un canon o en una doctrina legal o de jurisprudencia, que es la del peligro claro y actual de la Corte Suprema Norteamericana en una disidencia, en un fallo viejo, en 1919 en Abrams, y después que tomó fuerza de mayoría en Brandenburg versus Ohio en 1969. Pero ya vamos a llegar a eso, ¿está bien? Entonces, este vínculo, para cerrar con este vínculo de personal y este vínculo con la autonomía, Mill sostenía de que la libertad de expresión era básica para garantizar que el individuo, cada uno de los individuos, pueda ejercitar su plan de vida, tener conocimiento de otros planes de vida, poder contraponer opiniones sobre acciones, sobre planes de vida, es indispensable para que cada uno de nosotros elija su plan de vida, se equivoque, aprenda, ¿está bien? Y pueda ir testeando y probando distintos planes, distintas acciones, y pueda ir así construyendo su propia individualidad. ¿Hasta acá se entiende? ¿Vamos bien?